Hola a todas y todos, buenas noches. Mi nombre es Ángel Pimentel. Yo soy, como ustedes ya saben, el coordinador del programa de prevención combinada de impulso trans. El día de hoy, bueno, primero que nada quiero ofrecerles una disculpa por no haber podido dar esta conferencia el viernes pasado, como estaba previsto para la Escuela de Liderazgos Trans INB bajo el proyecto Gilead, pero lo estoy grabando el día de hoy para que ustedes puedan tenerla a su disposición y dentro de semana y media podamos continuar con el programa, que la siguiente conferencia la dará el doctor Felipe Ansúrez. La conferencia del día de hoy, o la clase del día de hoy, se llama ¿Qué es y cómo se transmite el VIH? Es algo básico de lo que tendríamos que saber o conocer, de las diferenciaciones en qué es el virus, en qué se diferencia, cómo puedo adquirirlo, cómo no puedo adquirirlo, quitar ciertos mitos, hablar de las vulnerabilidades, interseccionalidades que las personas LGBT particularmente y también las personas trans que forman parte de este LGBT escenario pueden ser víctimas o pueden estar viviendo y les puede hacer más vulnerables a adquirir VIH. Esta es la agenda. Vamos a revisar básicamente qué es el VIH, qué es el SIDA, la diferencia entre ellos, el tratamiento antirretroviral, formas de transmisión, formas de no transmisión, el flujograma de atención en caso de tener una prueba o realizarte una prueba y que esta salga reactiva, y la homofobia o LGBTI-fobia internalizada en su relación con el VIH. Bueno, primero tenemos que diferenciar o saber que VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué es esto? Quiere decir que cuando el VIH entra al cuerpo, el VIH entra, para fines prácticos, vamos a decir que el VIH son estas estrellitas de color rojo y entran y atacan una parte del sistema de defensas que son los CD4 o las células de defensa 4. Entran al cuerpo y de repente entran dentro de estas células de defensa 4 y las van destruyendo. Las van destruyendo y así se van replicando y replicando y replicando. Y cada vez destruyen más y más y más y más y más células de defensa 4 hasta dejar el cuerpo en una situación de inmunosupresión. ¿Qué pasa cuando llegamos a esta situación de inmunosupresión? Pasamos a una etapa que se le llama el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No es lo mismo que el VIH. El VIH es el virus que entra al cuerpo, ataca las células de defensa 4 y entonces al no tener tratamiento, al no ser detectado oportunamente, puede llegar a generar una inmunosupresión y entonces se genera un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Son signos y síntomas de enfermedad. Cuando estamos en una etapa SIDA, quiere decir que hay una cantidad muy elevada de virus en sangre y una cantidad muy baja de CD4, lo cual nos vuelve o nos localiza en un estatus de inmunosupresión y por ende somos más vulnerables a enfermedades oportunistas. Es decir, una persona que vive con VIH y no tiene tratamiento y llega a una etapa así donde en realidad no muere por el VIH. Muere de una neumonía, muere de una tuberculosis, muere de alguna otra enfermedad de otro tipo, que estas que menciono son las más comunes, pero no muere per se el VIH. Muere porque el VIH atacó el sistema de defensas a un punto en el que ya no resistió poder defender al cuerpo de la cantidad de enfermedades oportunistas que puede haber, ¿no? Afortunadamente, en este momento histórico ya existe algo a lo que le llamamos el tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral es muy eficiente, es muy eficaz. Y bueno, este tratamiento antirretroviral existe y lo que hace el tratamiento antirretroviral es blindar los CD4, ¿no? Lo que hace es que estos CD4 que ya están infectados y que de repente se abren y replican el virus, lo que hace es blindar los CD4 para que el VIH no pueda entrar y al mismo tiempo disminuya la cantidad de VIH que existe. Al no poder ingresar a otras nuevas células de defensa, no se puede seguir replicando y por ende vamos a aumentar la cantidad de CD4 y a disminuir la carga viral, lo cual va a hacer que encontremos o nos encontremos aún viviendo con VIH en una situación de indetectabilidad o control virológico, que se le llama médicamente hablando. Por eso es que el VIH no es mortal, es una enfermedad crónico-degenerativa como muchas otras, la diabetes, la hipertensión, etcétera. De hecho, mueren más personas por complicaciones de la diabetes que por complicaciones del VIH, sí, o en la etapa SIDA, si lo vemos estadísticamente hablando, ¿no? Actualmente tenemos antirretrovirales que son muy, muy eficientes, muy eficaces. Ya pasamos de la toma al inicio de 8 pastillas, luego a 3, luego a algunas veces 4, ahora tomamos una pastilla con 3 o 4 componentes y se está pasando ya a pastillas que tienen solo 2 componentes. Esto habla del avance tecnológico que ha habido en el tema biomédico y que también ayuda también a tener estrategias de prevención, pero eso lo veremos en otra clase y no voy a hablar mucho de eso el día de hoy.
Y bueno, hay que entender que para que el VIH se transmita se necesita un vehículo que lo transmita, ¿no? Y se requiere también, bueno, más bien las prácticas, se requiere que existan prácticas de riesgo, ¿no? Y para que exista una práctica de riesgo, se requiere que haya tres condiciones: que existe el virus, que alguna de las dos personas tenga la presencia del virus, que no esté en control virológico y que pueda transmitirlo, un fluido que lo transporte y una puerta de entrada al cuerpo que tenga reabsorción de mucosa. Eso se requieren esas tres condiciones para que exista una transmisión a VIH o para que exista una práctica de riesgo a poder adquirir VIH. Y entonces vamos a ver, ¿cuáles son los fluidos que transportan el VIH? Los fluidos que transportan el VIH son el semen, los fluidos vaginales, la sangre, el fluido preejaculatorio y la leche materna. Esos son los 5 fluidos que transmiten el VIH. Vamos hablando un poco entonces ahora de las puertas de entrada al cuerpo. Los ojos son una puerta de entrada al cuerpo porque hay absorción de mucosa dentro del ojo. El glande y el frenillo que tienen una entrada principal y que donde también se reabsorbe mucosa y por ende puede ingresar el virus. El interior de la vagina y los labios menores de la vagina, también hay absorción de mucosa. El ano, la boca y heridas recientes o sangrantes. Esos son los lugares por los que puede entrar el virus. Recuerden, tiene que haber uno de estos fluidos y una de estas entradas. Y entonces existen diferentes formas de transmisión. Hay la transmisión sanguínea por ciertas transfusiones de sangre. Eso ya no es muy común porque actualmente los procesos de transfusión sanguínea pasan por muchísimas pruebas, por muchísimos filtros. Entonces ya no es común que existan transmisiones por vía sanguínea, pero puede llegar a suceder el contacto sexual sin ningún tipo de protección, sea de barrera o sea biotecnológica, y la transmisión vertical quiere decir de madre a hijo o hija o hija. La transmisión sanguínea también puede ser, no solamente por transfusiones de sangre, me disculpo por esa parte, puede ser una por las transfusiones de sangre, puede ser otra por el hacerte tatuajes en lugares donde no utilicen agujas nuevas, cuestiones de ese tipo, el utilizar a lo mejor algún tipo de objeto cortante que haya tenido contacto con sangre, que o tenga presencia del virus, piercings en lugares donde no haya las medidas inocuas necesarias o limpiezas necesarias y por compartir jeringas. Esta es actualmente una de las prácticas sanguíneas no sexuales que es más común, el compartir jeringas, porque ha habido un reapunte o una alza muy importante en el consumo de sustancias. La prevención vía sanguínea, bueno, pues es cuidar los objetos punzocortantes que utilizamos, a nuevos, estén estériles, perfectamente esterilizados, empacados, cuando me hago un piercing, cuando me hago un tatuaje, cuando utilizo una jeringa. No es que estemos diciendo no a las drogas, estamos diciendo, pues si te vas a drogar y vas a utilizar una jeringa, pues compra una jeringa nueva y no la compartas con nadie. Utilizar sangre segura en espacios donde hace laboratorios que haya pasado por ciertos filtros y que se sepa que es sangre que no tiene ningún tipo de virus, no solo VIH. En la transmisión materno-infantil puede haber una transmisión prenatal por dentro del saco gestacional. Cuando la madre vive con VIH y no está en control virológico, desde antes de ese momento puede pues, haber la transmisión. Puede haber una perinatal. Por lo regular se recomienda que una madre que empieza o que se descubre que está embarazada, pues evidentemente se le haga una prueba de VIH para saber si es que lo vive o no. Si lo vive, iniciar inmediatamente con tratamiento antirretroviral, y por lo regular son partos que se hacen por medio de cesárea y a los bebés también se les inmuniza, se les da un medicamento al momento del nacimiento para asegurar todavía con mayor certeza que no sean portadores del virus. Otra forma de transmisión postnatal, que es de manera vertical, es que la mamá le dé o amamante al bebé o a la bebé y pues que si no está en control virológico de repente pueda hacer la transmisión, ¿no? Porque si ustedes recuerdan acá en los líquidos que lo transmiten, pues yo hablaba de que la leche materna también es uno de esos líquidos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar en el tema de la transmisión vertical, más bien en el tema de la prevención de la transmisión vertical, vamos a hablar, pues a ver sobre todo si la mamá vive o no vive con VIH, que inicie tratamiento antirretroviral, que el parto sea por cesárea y que se reciba profilaxis, preexposición o profilaxis inmediata al nacimiento del bebé,
por medio de ciertos medicamentos que existen específicamente para ello y que pues no se ha amamantado, no toma leche materna, sino que utiliza el fórmula. Esa es la forma de prevenirlo de manera vertical. La manera de prevenirlo, o más bien los contactos sexuales o la vía sexual, pues puede ser por cualquier tipo de práctica sexual que involucre estas puertas de entrada que hablábamos acá. Hay muchas prácticas sexuales que van a involucrar el glande, el frenillo, la boca, la vagina, el ano, y bueno, pues no importa qué tipo de pareja seamos, si hay contacto de alguno de los fluidos que ya mencioné por alguna de todas las puertas de entrada, pues puede haber una transmisión por la vía sexual. ¿Qué formas hay de prevenirlo en la vía sexual, no? Pues la abstinencia, que eso es como muy oldie, pero pues sí se menciona, en la abstinencia de contacto sexual, exclusividad sexual, generar acuerdos con las parejas, relaciones sexuales informadas y protegidas. Ahí vamos a hablar de el uso de preservativos, tanto internos como externos. Vamos a hablar del uso de dedales, de almohadillas de látex, del uso de profilaxis preexposición o PrEP, que pueden encontrar con nosotros en Impulso Trans, aquí a su cita con el doctor Felipe, y pues también el erotismo seguro, ¿no? Esa es otra forma en la que también podemos protegernos del VIH, tener otro tipo de prácticas sexuales que no necesariamente involucren alguna de las puertas de entrada que yo mencionaba. Puede que haya pues, algún tipo de fluido, pero si no hay un contacto directo con la mucosa, pues es muy bajo el riesgo o nulo. ¿Cómo no se transmite el VIH? Porque esto es muy importante para lo que sigue de la conferencia, ¿no? El VIH no se transmite abrazando a alguien que vive con VIH. El VIH no se transmite por un beso, porque la saliva no transmite el VIH. Si se recuerdan, no estaban los líquidos que transmite. Pues si en un beso tendrías que tener una herida abierta sangrante y la otra persona también para que por ahí se transmitiera el virus y eso no es algo que va a pasar. Si yo tengo una herida abierta sangrante en la boca, no voy a besar a nadie y no por el VIH, sino porque pues, me va a doler. Usar la misma vajilla que las personas, darse la mano, utilizar el mismo inodoro, compartir el techo o vivir con una persona que vive con VIH, lavar tu ropa o tus utensilios con esa misma persona o picaduras de insectos. Ese mito es bien común, ¿no? Ay, es que qué tal si un insecto me picó antes a una persona que vivía con VIH y luego me pica a mí el virus. Al ambiente, al aire libre, en temperatura ambiente, sobrevive menos de un minuto. Entonces, en lo que voló el bichito de un lado a otro, pues ya, el virus se murió y evidentemente no te lo va a transmitir. Proceso de detección y vinculación. ¿Qué pasa? Y esto es muy común y es importante que lo sepan porque luego es por eso el mito y el miedo que tienen las personas de ir a hacerse una prueba rápida, ¿no? Voy y me hago una primera prueba rápida. Puede haber dos posibilidades, que salga reactivo o que no salga reactivo. En las pruebas de cuarta generación se miden prácticas de 15 días para atrás, en las pruebas de tercera generación de 3 meses para atrás. Si yo no salgo reactivo, pues mantenerme así, seguir aplicando, utilizando mis mismos acuerdos, mis mismas estrategias de prevención. Si salgo reactivo, lo que hay que hacer es una segunda prueba de otro lote, de otra marca. Y vuelve a salir reactivo, entonces se deriva a la persona a los servicios de salud correspondientes, una efectiva derivación. Si, no, si tiene derecho a bien, se averiguar cuál tiene, si oíste y explicarle cómo y a dónde tiene que acudir. Si no tiene derecho a bien, se derivarle a los hospitales civiles, al SOFIPAN, al Centro de Atención Especializada en VIH. Todo esto si es una persona que está en control virológico aún, es decir, que no está teniendo signos y síntomas de enfermedad avanzada, esa persona hay que derivarla urgentemente a un servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel. En ese lugar le van a pedir una carga viral, un control C4 y pues bueno, esa es la forma en la que se tendría que derivar o se tendría que hacer el proceso. Si en una segunda prueba ya no salgo reactivo, puede ser que haya habido un error en la corrida o en la forma en la que se corrió la primera prueba. Muchas personas utilizan una tercera prueba, si es que tienen de otra marca, para poder confirmar que verdaderamente no es reactivo. O algunas otras personas utilizan una de la misma marca y del mismo lote que la primera que salió reactiva para verificar y que tengamos una segunda. Si de las 4 dos salen reactivas, se tiene que derivar a servicios de salud. ¿De acuerdo? Y bueno, como vamos a hablar de un tema bien importante que no es tanto de la conferencia, pero que lo quise meter aquí porque no lo van a ver en ninguna otra de las conferencias que vamos a estar viendo, y es la homofobia internalizada o la LGBTfobia internalizada como un factor de riesgo para el VIH. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque incluso hay publicaciones sobre esto, ¿no?
Existe un modelo de estrés para minorías, que a mí no me gusta llamarlo así, pero así lo llama Irene Meyer, que es el autor, en el que dice que lejos del individuo existe toda una serie de victimización y discriminación LGBTI fóbica, actitudes heterosexistas y una problematización muy importante de ser una persona diversa, con una orientación sexual diversa o una identidad de género diversa. Eso hace que cerca del individuo entonces tengamos este estigma internalizado, estemos hipervigilantes a no ser vistos, a no ser descubiertos, a que no nos maltraten y entonces a que nos ocultemos. Y eso hace que exista una cantidad de infinidad de problemáticas de salud mental. Vamos delimitando de una manera más teórica que es la homofobia o la LGTBI-fobia internalizada. Es la incorporación a nuestra autoimagen de significados negativos, prejuicios, estereotipos asociados a la homosexualidad, a la bisexualidad, a ser una persona trans y a las personas que lo son en general, que provocan que se tengan actitudes y reacciones negativas hacia nuestra propia identidad de género o orientación sexual diversa y la de otras personas. Mismo significado que vamos, por ejemplo, a aplicar a las expresiones de género, ¿no? En los HDHs, particularmente, que es pues, el concepto que utiliza la Organización Panamericana de Salud para nombrar a los hombres que, independientemente de si se asumen como homosexuales o no, o de su identidad de género sexual, mantienen relaciones sexuales con otros hombres, ya sean anales o orales, aunque tengan parejas femeninas o personas o que se vivan en el cisgenerismo o el heterogenerismo. Es preciso señalar que es un grupo altamente estigmatizado y discriminado. Existen muchísimas disparidades de salud mental. Lo anterior contempla que las personas LGBT, en este caso particularmente los HCH o las personas trans, viven mayores situaciones de angustia, de tristeza, de depresión, de ansiedad y de demás problemáticas psicoemocionales que los vuelven mucho más vulnerables a desarrollar diversas conductas de riesgo a la salud, como por ejemplo prácticas sexuales de riesgo o sin protección o información. Existe muy poca bibliografía al respecto donde podamos tener información certera sobre pues, estas prácticas, la depresión, la tristeza, los problemas de salud mental. Les pongo aquí algunos ejemplos de manuales o de informes que pueden consultar donde viene información respecto a todo esto, sobre sustancias, depresión, discriminación, violencia y que les puede servir para darse una idea de esto, ¿no? Y bueno, ¿cómo se relaciona el efectivo internacional y el VIH? Bueno, pues existen estudios como este, la opresión internalizada y prácticas sexuales de riesgo en varones homo y bisexuales en México, de Luis Ortiz Hernández y María Isabel García, efectos del consumo de alcohol y homofobia internalizada en la conducta sexual de hombres que tienen sexo con otros hombres. La gran mayoría de los estudios son en HCH, no hay actualmente estudios publicados de esto en personas trans y eso sería muy importante. Habría que empezar a investigar sobre ello. Y bueno, ¿cómo se relaciona? Las edades de los HCH en ambos estudios oscilan entre los 18 y los 59 años de edad. Estos estudios encontraron una relación directa entre la homofobia internalizada y los altos niveles de discriminación y rechazo, y con ello mayor frecuencia de uso de sustancias, algunas también asociadas a las prácticas sexuales. En ambos estudios, la homofobia internalizada estaba estrechamente relacionada con las prácticas sexuales de riesgo. El sexo anal activo y receptivo y sin protección y el sexo oral. Se proponen estrategias en ellos para la reducción del estigma y la discriminación como herramientas para reducir las prácticas de riesgo en ambos estudios, ¿no? En referencia a la homofobia internalizada, el 35% de las prácticas de los participantes refirieron a altos niveles de homofobia internalizada. Para dar respuesta al objetivo planteado, se realizó una regresión lineal, examinar el efecto de las variables. En esta tabla se observan los resultados. Y bueno, pues hay una constante muy importante entre la homofobia internalizada, la práctica sexual de riesgo por el estrés, o sea, como una manera de lidiar con todo esto y por ende, pues mayor vulnerabilidad a poderte desarrollar o poder adquirir VIH a través de las prácticas sexuales, ¿no? Y bueno, aquí les pongo un poco de la bibliografía que utilicé. Les voy a compartir esta presentación, al igual que el video de la clase. Si tienen dudas, preguntas, como no la vimos presencialmente y se las pueden tener, ahí está mi correo, está mi número de WhatsApp. Mándenme un mensajito y espero que esta, como todas las demás clases que estamos teniendo en la Escuela de Liderazgo, les sea de mucha utilidad. Besos y abrazos para todos.